¿qué debo hacer cuando provoco una tormenta? Porque muchas veces nosotros somos los que provocamos la tormenta. ¿Qué es lo que debo hacer cuando provoco una tormenta? Acompáñame a orar. Señor, pedimos que tu palabra venga a nuestros corazones y que caiga en buena tierra. Háblanos hoy, Señor. Abrázanos, tócanos. Instrúyenos, Señor. Capacítanos. Impúlsanos en la dirección que quieres que vayamos, Señor. Háblanos claramente, que podamos, Señor, encontrar nuestra misión de vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Qué debo hacer cuando provoco una tormenta? ¿O qué hacer si provoco una tormenta? Y muchas personas están viviendo sus vidas para sí mismos. Somos a veces, es lo común, desde que nacemos somos egocéntricos y nos centramos en nosotros mismos y queremos vivir para nosotros y queremos ganar dinero y queremos comprar una casa y está bien tener metas personales. De hecho, deberías de tener tus metas personales, pero a veces eso lo hacemos como un todo y hay algo más fuerte que esas metas personales, que son importantes. O sea, hay metas como tu trabajo, tu negocio, tu familia, qué tanto vas a ahorrar para tu jubilación, pero sin embargo, quiero que quede bien claro que Dios tiene un plan y un propósito mayor por el cual vivir. Hay algo más que hacer dinero, hay algo más que ganar una reputación. No son malas cosas, no es malo tener tu propia casa, pero hay algo más que eso y que es lo que trae la verdadera felicidad cuando entramos en eso. Tu misión de vida viene a ser cómo Dios quiere usarte para hacer ayuda y bendición para otros. Esa es tu misión de vida. Y en tu misión de vida, Dios va a venir y va a expresar su amor a otras personas. Hechos 20:24, pero quiero que leamos la Nueva Traducción Viviente, la NTV, de Hechos 20:24. Me gusta mucho cómo dice aquí, Hechos 20:24, pero mi vida, a ver, a lo mejor podemos leerlo, si me ayudan poniéndolo, Hechos 20:24 de la NTV, ¿ok? ¿Me ayuda? ¿Lo podemos leer juntos? Es más, los invito a ponerse tantito de pie y vamos a darle importancia al valor, el peso a la palabra. Si te es posible, si no, sentado no pasa nada, pero dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Se entiende esto? Gracias. Pueden tomar asiento. Esto es lo más valioso y Pablo está hablando aquí y él dice, el doctor Lucas, cuando escribe, mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y esto quedó registrado por el doctor Lucas, estas palabras. Y a menudo sentimos que nuestra vida es un fracaso si no sacamos provecho de ella. Si no logramos alcanzar un reconocimiento, si no logramos obtener diversión en la vida o no logro captar dinero o triunfos, siento que eso es un fracaso y es común que pensemos así. Pero Pablo pensó que la vida no tenía valor a menos que se use para la obra de Dios. Tu vida, si quieres ser verdaderamente feliz, lo vas a hacer cuando camines en línea con lo que Dios quiere para ti, en línea con lo que Dios te formó y te creó. Él te proyectó con un propósito. Si cumples ese propósito, vas a vivir en felicidad. Si no, todo lo demás va a ser pasajero. No son malas cosas necesariamente, pero va a ser pasajero y no te va a llenar. Así es que hoy quiero, y vamos a ver 10 lecciones sobre nuestra misión de vida. Y como son 10 y son muchas, voy a verlas rápidamente. Y esto lo vamos a analizar a través de la vida de Jonás. Jonás, un profeta. Y vamos a ver el capítulo 1 de Jonás y vamos a estar ahí, así es que abre tu Biblia en Jonás
vamos a estar leyendo el capítulo 1 de Jonás, que no es algo largo. El libro de Jonás tiene solo 4 capítulos, hoy vamos a ver uno, posteriormente veremos los demás. Pero hoy vamos a encontrar, a ver, cosas, 10 lecciones acerca de tu misión de vida. Y en primer lugar, mi misión de vida, número 1, mi misión de vida viene de la palabra de Dios. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro. No la voy a obtener de la televisión, no la voy a obtener de leer libros, no la voy a obtener de los amigos, de sus consejos. Y a veces tratamos de hacer una misión de vida, pero finalmente, si no está Dios involucrado en esa misión de vida, es una misión falsa. No porque sea algo malo, pero es falsa, no es la verdadera misión que Dios quiere que tengamos. Y hay personas que fabrican una misión para su vida, pero finalmente encontrarán que hay más que eso. Eso no es el todo. Nunca te va a satisfacer, ni la fama, ni el sexo, ni el dinero, ni el estatus, ni la posesión, ni la popularidad, ni ninguna cosa de ese tipo te va a satisfacer si no cumples la misión para la cual Dios te creó. Entonces es importante que entendamos esto. Y esa misión yo voy a encontrarla cuando yo estoy en contacto con Dios, escuchando su voz que está aquí en la palabra. Y así es como debo entender que mi misión de vida, aquí está, pero tengo yo que descubrir, que Dios me hable. En Jonás 1:1 encontramos que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, vamos a ir verso por verso, viendo estos 10 puntos en este primer capítulo, en Jonás. Vino palabra de Jehová, así es como él obtuvo su misión, que vamos a ahorita estudiar esta misión que Dios le dio, y vas a poderla comparar con tu misión de vida, pero vamos a ver principios aquí. El primero es que vino de la palabra de Dios. ¿Cómo te habla Dios a ti? Cuando buscas a Dios, hay alguien que busca a Dios, que quiere oír la voz de Dios. ¿Cómo buscas a Dios? ¿Cómo lo haces? ¿En una película? ¿En un libro? Pues principalmente es en la palabra. Y Dios tiene varios métodos para hablarnos. Él nos puede hablar, y lo vemos, la misma Biblia lo dice, que habla a través de visiones. Está bien. Dios habla a través de sueños también. Pero siempre van en línea con la palabra de Dios, así es que esto es algo confiable. No te confíes en un sueño, porque a lo mejor es que cenaste mucha pizza o tacos al pastor, o no sé qué cenaste. Básate en lo que dice la palabra. Si tu sueño, tu visión va en línea con la palabra de Dios, ok, adelante. Pero si se contradice, pues dices, no era de Dios, fue que yo le eché de mis sentimientos, de mis emociones, de lo mucho que comí, no sé. Básate en la palabra de Dios. Su voluntad nunca contradice su palabra. Así es que si quieres conocer tu misión, tienes que estudiar este libro, la Biblia. Tenemos que estudiar, que estar ahí. Número 2, mi misión de vida requiere pasos de fe. Vas a tener que hacer algo que tal vez sea incómodo, pero que va a estirar tu fe, porque son cosas que te van a retar. Esta misión te va a retar. A veces estás en tu área de confort y estás muy a gusto. Dice el versículo, caray, ¿qué pasó? El versículo 2, Jonás 1:2, la primera parte menciona: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esa fue la misión que le dieron a Jonás. Primero vino la palabra de Dios, vino a través de la palabra de Dios, pero luego va y le dice: levántate y ve a Nínive. Ahora, ¿qué era Nínive? Nínive era la más grande y maravillosa ciudad ahí que había en ese tiempo, del mundo de ese tiempo. Era la capital del imperio asirio, tenía grandes calles, tenía templos grandes con una gran arquitectura, tenía parques, y era una ciudad maravillosa, increíblemente maravillosa esta ciudad. Pero también era una ciudad muy cruel, era una ciudad malvada. Los asirios
si por algo sobresalían, eran porque eran malos. Eran gente despiadada, gente mala. Eran como los nazis de su época, yo creo, ¿no? Que mataban gente. Ellos, donde quiera que iban, había destrucción. Ellos destruían cosas, causaban muchas muertes y no eran personas amables. Aunque era una ciudad muy bonita, muy maravillosa, con mucha arquitectura, sin embargo, había mucha maldad entre la gente que vivía en esa ciudad. Y entonces cuando Dios le da la misión a Jonás de que vaya a Nínive, eso fue un verdadero reto para él. Eso retó su fe, tuvo que estirar su fe y por 4 razones que se las enumero rápidamente. En primer lugar, Jonás era de una pequeña villa y entonces ahora él tenía que ir a esta gran ciudad. Pues es un reto, ¿no? Como cuando eres del rancho y vas para la ciudad, ¿no? Que eres del pueblo y de pronto llegas a donde hay edificios y órale, cómo se suben ahí. Esto era un reto para Jonás el ir ahí. En segundo lugar, Nínive estaba a 800 kilómetros de donde él estaba, de donde él vivía, y es mucho camino por recorrer, aunque fueras en burro o en caballo o en camello, no sé, estaba lejos para ir. Imagínate, 800 kilómetros, y aquí a Monterrey son 530, algo así. Tenía que ir hasta Nínive porque era la misión que Dios le estaba llamando. Además, número 3, Nínive es el enemigo mortal de Israel en ese tiempo. Entonces los odiaba. O sea, Nínive era un pueblo que Jonás odiaba. ¿Por qué? Porque Asiria había conquistado en un par de ocasiones a Israel y había masacrado a los israelitas. Entonces era un pueblo odiado. ¿Y cómo voy a ir yo a hablarles un mensaje cuando Dios le dice levántate y ve a Nínive? Y número 4, porque Jonás estaba predispuesto. O sea, a veces estamos predispuestos con algunas personas y dices, no, ese cuate ni para las canicas, o no, dices, no, con ese no me voy a juntar, no voy a hablar con él. Yo creo que la forma, y digo, era algo entendible, que él decía, pues Israel es mi nación, y era un patriota, ¿no? ¿Cómo voy a traicionar a mi nación yéndole a hablar y advertirles y ayudarles a alguien que ha sido enemigo de nosotros? A alguien que nos ha hecho tanto daño. Yo no voy a ir, decía él. O sea, no me importa que ellos se salven o no, como vamos a ver cuál era la misión, cuál era el mensaje que tenía que dar. Él decía, yo sé que Dios es un Dios perdonador y si voy y les digo, los va a perdonar y yo no quiero que los perdone. O sea, así pensaba. No, yo no quiero ir ahí. Entonces, quiero que entiendas que tu misión te va a retar. La misión que Dios te dé, tu misión de vida, va a retarte y va a sacarte de tu zona de confort. Tal vez va a tener que tratar ahí con tus prejuicios que tengas. Tal vez te va a sacar de tu zona de comodidad. Pero entonces, recapitulando hasta ahorita un poquito. En primer lugar, mi misión de vida viene de la palabra de Dios. Mi misión de vida va a requerir fe. Va a requerir fe, me va a retar. Pero número 3, mi misión de vida de alguna manera ayudará a otros. Porque por eso Dios te da esa misión, para que tú seas de bendición. Puede ser que tu misión de vida no esté directamente relacionada con personas, pero de alguna manera los va a ayudar. Yo esto lo veo como, es como si yo fuera un científico, trabajo en un laboratorio y construyo, descubro ahí una medicina que va a servir a muchas personas que yo ni conozco, pero los va a ayudar. O sea, cuando salga esa medicina al mercado, va a salvar vidas. Bueno, pues así es esta misión de vida. A lo mejor son personas que yo ni conozco, que yo no tengo trato directo con ellos, pero esa misión de vida va a venir a bendecir a otros. Y Dios se preocupa de las personas, especialmente de aquellas que están pasando por dolor, por necesidad, de aquellos que experimentan injusticias. Y eso es lo que estaba pasando en Nínive. Había gente en dolor, había gente que experimentaba injusticias por la maldad que había ahí.
Y así es que mi vida, tu vida puede ir a ayudar a otras personas que están en una necesidad. En Jonás 1, versículo 2, pero la siguiente parte, bueno, lo leo completo, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y le dice, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ya sabíamos, era una ciudad donde había maldad. Y esto entonces no era algo fácil de hacer. Miren, Dios ama a las ciudades, Dios amaba a los asirios, sin embargo, estaba en contra de todas esas injusticias que se estaban realizando ahí. Permítanme, estoy atorado aquí. Él odia la maldad, él odia los abusos, él odia el pecado. Y eso hace daño a las personas. Entonces Dios quería dar una solución y quería usar a Jonás para ir a restaurar a eso. Y no era algo fácil de hacer. Dios, miren, Dios, a pesar de lo que yo soy y de lo que he hecho, pues sigo aquí. O sea, ha tenido misericordia, ha sido paciente conmigo. Si vemos lo que dice Nehemías 9:17, la última parte ahí en Nehemías 9:17 dice: pues tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ese es Dios, así es Dios, un Dios piadoso, un Dios clemente, un Dios que perdona. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sí, el Señor es paciente, me ha tenido paciencia a mí, seguramente a ti también. Dios es misericordioso, es muy paciente. Dios es un Dios muy paciente y pero no va a permitir la injusticia y la maldad. Aunque es paciente, Él no lo va a permitir. Y el abuso. Y Él no va a dejar que sigan indefinidamente. Va a haber un tiempo límite. Hay un margen de esa paciencia, pero la paciencia tiene límite. Es como cuando vamos llenando un vasito, ¿no? Y le pones gotitas, gotitas, gotitas. Llega un momento en que se va a desbordar, que llega el límite. Bueno, así es. O sea, de alguna forma Dios lo que estaba diciendo: voy a decirles a Nínive, voy a advertirles a esas personas, voy a decirles que mi paciencia se va a agotar, tienen que hacer algo porque no voy a permitir que sigan así para siempre. Y esto es lo que está pasando aquí. Entonces, número 4, la siguiente lección que podemos encontrar aquí es que mi misión de vida puede espantarme en un inicio. La misión que Dios te da podrá sacarte de onda, puede espantarte en un inicio. Jonás debe ir a esta gran ciudad que está a 800 kilómetros de distancia y llevarles un mensaje que era un mensaje pues negativo, que dice: Dios los va a destruir si no se arrepienten. Y tenía que hacer esto a 800 kilómetros, un mensaje negativo a personas que él odia. Así es que, ¿qué hace Jonás? Jonás huye. Y dice en el versículo 3 de Jonás, Jonás 1:3, y Jonás, ¿qué hizo? Ayúdenme. Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y luego dice a Tarsis y descendió a Jope, etc. Ahorita leemos lo demás. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué hace huir a la gente? El miedo. Yo creo que el miedo te hace huir. De hecho, entre más miedoso seas, yo creo que más rápido corres. Zapatitas, ¿para qué son? Luego dicen, ¿no? O sea, más miedo, te vuelas porque tienes miedo. Y la gente corre porque tiene miedo. ¿A qué le corres tú en la vida? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué es a lo que le sacas tú la vuelta? Que no quieres enfrentar y mejor te haces como que no ves y brincas para otro lado. ¿Huyes de tu pasado? ¿Huyes de alguna persona de tu pasado tal vez? ¿Huyes de tus problemas? Y tengo que preguntar, ¿estás huyendo de Dios? Porque puedes estar huyendo de Dios también.
Puede que le estés sacando la vuelta de Dios y digas, no, es que hay gente, por ejemplo, que no quiere ir a una iglesia porque dice, y yo no sé de dónde sacan esto, dice, es que voy a ir y me van a decir que deje de tomar. Nadie te va a decir, tú síguele tomando si quieres. Es que me van a decir, pues que te diga, o sea, olvídate, lo que importa es lo que Dios te diga, lo que Dios te convenza. O sea, no dejes, a veces estamos tan predispuestos y pones excusas y le sacas la vuelta. No hagamos eso. El temor te hace huir. Ahora, ¿qué te dijo Dios que hicieras que has estado esquivando? Que le has estado dando largas, estás postergando. Te estás alejando de eso que Dios sabes que ya te dijo que hicieras. A lo mejor te dijo, quiero que perdones a esa persona. Órale. No, mejor me hago como que no oigo porque no me gusta eso. A lo mejor te dijo, quiero que hagas esto o aquello, que hables con esta persona, quiero que enfrentes este problema, quiero que resuelvas esta situación. Háblale de Cristo a esta persona, tal vez fue lo que te dijo y le estás sacando la vuelta. Sigue sin hacerlo, pues estás huyendo de ello. Y mira, puedes huir de Dios, pero no puedes esconderte de Él. Podrás tú correr, o corres hacia Dios o corres de Dios, o le sacas la vuelta a Dios, pero nunca te vas a poder esconder de Él. Él es Dios. Quiero que repasemos el Salmo 139, que me gusta este Salmo 139, del versículo 7 en adelante. Salmo 139, 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, pues ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, los mismos te son las tinieblas que la luz. Es que Dios es un Dios omnipresente, que está en todos lados, nunca podrás huir de su presencia. Puedes seguir corriendo toda tu vida, evadiendo lo que Dios te diga, lo que Dios te indique, puedes tú seguirle corriendo. Sin embargo, cuando mueras vas a tener que presentarte delante de Él y no lo vas a poder esquivar. Tendremos que estar ahí. Así es que mi misión de vida tal vez me espante en un inicio. Número 5, el huir de mi misión causa malas consecuencias. El huir de mi misión va a causar problemas, causa varias malas consecuencias. Ahora, yo no sé si hasta ahorita han notado, pero lo que les estoy platicando, como que son puras cosas malas y vas a decir, para eso vine hoy. Pues empezamos con cosas malas. Al final voy a hablar de 3 cosas buenas. O sea que no se pierdan, no síganle. Los que están conectados no le apaguen. Manténgase ahí un ratito, todavía vamos a llegar. Pero sin embargo, huir de mi misión causa malas cosas. Si estás huyendo de Dios, te va a traer 4 cosas negativas. 4 cosas negativas. Y cada vez que Dios te pida algo, cada vez que Dios me pida hacer algo y me voy en la dirección contraria de lo que Él me está pidiendo, voy a enfrentar estas 4 consecuencias en mi vida y que las vemos en la vida de Jonás. La primera es que si huyo de Dios, mi vida irá cuesta abajo. Va a ser una decadencia tu vida. Va a ser, y esto lo vemos en la vida de Jonás una y otra vez. Haz de cuenta que lo subieron una resbaladilla y va para abajo y va para abajo y cada vez más abajo hasta que tocas fondo. Jonás 1:3 dice que y Jonás se levantó para huir, ya lo habíamos leído, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y vea la siguiente palabra que pasó ahí, descendió, porque a partir de ahí, cuando él empezó a huir de Dios, empezó su decadencia, empezó a hundirse, empezó a sumirse y descendió a Jope.
Y halló ahí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 5, acompáñenme, dice que y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¡fum!, ahí va la resbaladilla. Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, dice ahí. Si vamos al versículo 15, les doy un par de ejemplos más, bueno, unos 3 más. Jonás 1:15 dice, y tomaron a Jonás y luego lo echaron al mar. Ahorita vamos a entrar en esa historia más adelante, pero lo avientan al mar. Entonces, pues va en decadencia su vida. Tan es así que él describe en Jonás 2:3, me echaste a lo profundo. Sí, pues es que vas en la resbaladilla de bajadita. Me echaste a lo profundo. En el versículo 6, Jonás 2:6, un último ejemplo que les doy, dice, descendí a los cimientos de los montes. Sí, huye de Dios y te vas a ir en decadencia, te vas a ir de bajada. Entonces la primera consecuencia negativa por huir de Dios es tu descenso. Te vas de picada, te vas sin tocar baranda. Y tu vida, quiero que quede claro esto, tu vida no va a mejorar por huir de Dios. Al contrario, va a empeorar. Si tú sigues terco, necio, por huir de Dios, por alejarte de Él, tu vida se va a ir de mal en peor. Noten que dice en Jonás 1:3, que halló una nave que partía para Tarsis. O sea, después de que dice que descendió a Jope, halló una nave. Y aquí quiero aclarar algo, porque si quieres huir de Dios, vas a encontrar una nave. Y aparentemente esto es algo bueno. Encontré una nave. Pero si quieres huir de Dios, Satanás te va a poner tu nave y te va a facilitar las cosas, pero va a seguir tu decadencia. Así es que no porque haya una nave disponible quiere decir que tengas que subirte en ella. Tenemos que estar, o sea, con las antenitas y estar muy pendientes ahí lo que está pasando, y dice, y pensar, ¿vendrá esa nave de parte de Dios o el enemigo me está facilitando las cosas para alejarme de Dios? Tenemos que estar alertas. La siguiente consecuencia negativa es que si huyo de Dios me va a costar. Siempre hay un precio que pagar por huir de Dios. Siempre hay un precio. Jonás 1:3 dice ahí que después de que leímos de que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, dice ahí, pagando su pasaje. Y Dios le dijo a Jonás que viajara 800 kilómetros al este. Si me ponen por favor el mapa, por favor, Samuel, gracias. Tenía que pagar su pasaje al este, a 800 kilómetros hacia donde lo estaba llamando Dios. Pero ¿qué es más lejos? Ir hacia donde él quiso ir. O sea, estaba lejos, 800 kilómetros sin duda. Seguir a Dios cuesta, pero alejarte de Dios cuesta más. Porque ¿qué te cuesta? ¿Qué es más barato? ¿Qué es más fácil? ¿Los 800 kilómetros o echarte 3,400 kilómetros en dirección contraria? Pues esto es lo que quiso hacer Jonás. Él quiso irse para otro lado. ¿Saben dónde está Tarsis? Bueno, ahí si lo ven en el mapa, está en la costa de España, justo en la dirección opuesta, y le iba a costar muchísimo más. Nínive es lo que actualmente es Irak. Está a 800 kilómetros de distancia de donde estaba, de Jope. Y Tarsis estaba, pues ahora sí que al fin del mundo, era el fin del mundo conocido en ese tiempo. En ese tiempo no conocían ni Inglaterra, ni Escocia, ni Irlanda, mucho menos el continente americano, obviamente. Pero eso para ellos era el fin del mundo, era lo más lejos que podía ir, y él quiso irse en esa dirección lo más lejos posible de lo que Dios lo estaba guiando a ir.
Entonces, quiero que se entienda esto, que seguir a Dios cuesta. Hay un sacrificio que pagar, es cierto. Pero huir de Dios cuesta más. ¿Qué prefieres? De todas formas tienes que pagar. Hay que pagar boleto. ¿Quieres pagar boleto barato? Y además Dios se encarga de ayudarte, de acompañarte. Él va contigo en el viaje. ¿O quieres irte tú solo, por la libre, entre comillas, alejándote de Dios y con malas consecuencias? Te va a costar más, vas a tener que pagar un precio emocional, vas a tener que pagar un precio físico, vas a tener que pagar un precio espiritual por alejarte de Dios. La tercera consecuencia, si huyo de Dios, es que Dios se me va a oponer. O sea, Dios no te va a dejar que te vayas facilito. Dios se me va a oponer. En Santiago 4:6 menciona que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que Dios te resista o que Dios te dé gracia? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia dice que mientras la nave iba rumbo a Tarsis, en Jonás, regresamos a Jonás 1, versículo 4, en la primera parte ahí dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dios se va a oponer. Dios no te va a dejar libre. Dios no te va a dejar que hagas lo que quieras. Dios se va a oponer, te va a poner oposición y a ver, ¿podrás ganarle alguna vez a Dios? Dios dice aquí que levantó un viento contrario. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque amaba a Jonás y no quería que se alejara más de él. Le dijo, te voy a estorbar para que no te vayas de mí. Como los papás tenemos que estorbar a nuestros hijos para que no agarren rumbo equivocado, tenemos que estorbarlos. Es nuestra misión. Y dices, ay, yo quiero un papá que me complazca con todo. No, los papás tenemos que estorbar a los hijos por su bien, porque los amamos. Bueno, pues Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y entonces él le puso un viento contrario a Jonás para que se dejara de alejar. Dios hizo levantar este gran viento que se le oponía. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que a veces vas en contra de la corriente, que vas en contra dices, oye, no me sale nada bien, estoy batalla y batalla. Bueno, a lo mejor tenemos que estar alertas. Tal vez sea Dios que se está oponiendo. ¿Quieres hacer algo? Dios no te permite hacerlo. Te manda un viento contrario, no te deja avanzar. Y cada vez que ignoras la misión y el propósito de Dios que tiene para tu vida, para lo cual Dios te creó, Dios enviará un viento contrario. Si huyo de Dios, mi vida se hundirá. Voy a ir en decadencia. Si huyo de Dios, ignorando la misión de mi vida, esto me costará, voy a tener que pagar un precio. Pero además, Dios se va a levantar oponiéndose a mí. Y la cuarta cosa negativa es que si huyo de Dios, otras personas serán lastimadas también. No solo te va a afectar a ti, sino que va a afectar a otras personas. Si huyo de Dios, otras personas serán lastimadas también. Cuando huyo de Dios, ignorando mi misión, va a dañar a otras personas. Puede dañar a tu cónyuge, puede dañar a tus hijos, puede dañar a tus nietos, amigos, compañeros de trabajo, familia. Puede dañar a tu iglesia también. Cuando tú estás huyendo de lo que Dios quiere para tu vida, puedes hacer daño a lo que está a tu alrededor. Hubo un hombre llamado Acán, lo vemos ahí en la Biblia, que él por pecado, a causa de su pecado, hizo que todo el pueblo fuera derrotado por sus enemigos. Imagínate, solo por un pecado, tenía algo ahí escondido que causó que fueran derrotados por sus enemigos. Y tal vez tu pecado sea privado y digas, no, pues esto es algo que nada más yo sé. Sí, a lo mejor no es público, pero tu pecado es privado, pero nunca es personal. Tu pecado afecta no solo a tu persona, sino que afecta a los que están a tu alrededor. Así es que arrepiéntete y haz algún cambio en tu vida. Tal vez otras personas no conozcan de tus pecados, o eso crees tú, porque a veces creemos que nos salimos con la nuestra, se dice, ¿no? Y que no va a afectarle a nadie, pero sí afecta. Eso va a afectar además tu relación con Dios,
Tu relación con otras personas va a ser afectada. Si huyo de Dios, otras personas serán lastimadas. En Jonás 1, versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y luego dice a continuación, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y dice, si yo qué culpa tengo, si yo iba aquí en la nave con Jonás, hubiera comprado otro boleto, me hubiera ido en Transpaís o en Vencedor, no en este transporte Starsis, y me tocó con Jonás. ¿Quién provocó la tempestad? Pues lo digo así como capciosamente, ¿verdad? Porque había dos respuestas aquí. Podemos decir que Dios, pero realmente el que provocó la tempestad fue Jonás. Jonás fue el que provocó esta tempestad. Él fue el que hizo que Dios levantara este viento contrario. Y esto está causando problemas a todos los demás que también, que eran inocentes. Y debo preguntarme, ¿a quién estoy dañando con mi pecado? ¿A quién le estoy haciendo daño con mi pecado? Jonás 1:5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y eso es algo típico cuando estás bajo presión, cuando estás bajo estrés, cuando estás huyendo de Dios, empiezas a tirar cosas, empiezas a desechar, a hacer a un lado cosas y haces a un lado amistades por estar huyendo de Dios. Haces a un lado, desechas buenos hábitos, abandonas tu conexión con la iglesia, con la comunidad de la iglesia y cosas que son valiosas las empiezas a hacer a un lado a causa de esa tempestad que se levantó por tu pecado. Miren, ¿cuál era la razón por la que hacían ese viaje? Seguramente los que iban de Jope a Tarsis es porque llevaban una carga que era valiosa, había que transportarla hasta allá, pues ahora estaban echando por la borda esa carga, lo que ellos llevaran, comenzaron a tirarla porque estaban en medio de la tormenta. Pero Jonás, dice ahí, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pues qué bonito profeta, ¿no? Qué bonito salió. Se fue a dormir mientras está la tormentona acá y que todos están acá preocupados y empiezan a descargar la nave y empiezan a echar cosas valiosas, cosas importantes. Era la razón del viaje, su carga, y empiezan a echarlo fuera y este chulo pelado se va a dormir. Dice que había bajado, o sea, iba en decadencia su vida. Ya no solo había bajado a Jope, pues ahora estando en la nave había bajado allí en la nave y se había echado a dormir. Él estaba ignorando la tormenta, él estaba siendo apático, y no porque ignores la tormenta se va a componer, no porque ignores el problema quiere decir que no existe. Como al joven que le preguntaron y le dicen, ¿crees que los dos problemas más importantes que enfrentan los jóvenes es la ignorancia y el desinterés? O sea, ¿crees que esos son los problemas, la ignorancia y el desinterés? Y la respuesta es, pues no sé y no me importa. O sea, bueno, pues así estaba Jonás, como que no le importaba. Estaba ignorando. Jonás 1:6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Hasta da risa, ¿no? ¿Cómo le dice hoy? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y me llama aquí la atención que el capitán de la nave tenía más fe que el mismo Jonás. Clama a tu Dios. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Dinos, ¿qué está pasando? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? O sea, ¿por qué está pasando esto? Porque las suertes que echamos, de alguna forma Dios hizo que supieran ellos qué estaba pasando. Y entonces él les respondió y le dice, pues soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, el
el que tiene todo el poder, Dios de los cielos, del mar, de los cielos, de la tierra. Ese es el Dios que yo estoy sirviendo. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? O sea, ¿a qué cabeza se le ocurre ponerse en contra de su Dios? ¿Crees que le puedes ganar a Dios? ¿Crees que puedes huir de Dios? Pues, ¿por qué no eres una niña normal? Dicen ahí. O sea, ¿cómo vas a poder oponértele a Dios? ¿A poco vas a poder parar el viento? Que pongas la mano así y haces fuerza para frenar el viento. No, el viento te va a tumbar. Menos puedes contra Dios. ¿A quién se le ocurre? Aún esta gente que era gente pagana, que tenía dioses ajenos, que no conocía a este Dios, que era el dueño del oro y de la plata, que era el que gobierna los cielos y la tierra, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Quién se le ocurre? Dice, porque después termina diciendo ahí el versículo 10 que, bueno, leo el 10 completo. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se los había declarado. Él dijo: al Dios que yo sirvo es el que está haciendo todo este escándalo, cuando en realidad era él el que lo estaba provocando. No te vayas a provocar a Dios. No te levantes en contra de Dios. No trates hacer tu voluntad en vez de la de Él. Hagamos su voluntad. Dejemos contento a Dios. No vayamos a oponernos a este Dios vivo. Número 6. Entre más huyas de Dios, peor se pondrá. Órale, dices: no hombre, pues me vas a tumbar, ya me voy a ir aquí bien agüitado. Entre más huyas de Dios, peor se pondrá. Pues no huyas de Dios, entonces es la solución, claro. Entre más huyas de Dios, entre más tardes en aceptar tu misión, peor se pondrá. Jonás 1:11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, dice ahí, que se iba embraveciendo más y más. O sea, entre más sigas tú con tu capricho, con tu orgullo, con tu pecado, entre más sigas oponiéndote a lo que Dios quiere para tu vida, peor se pondrá. ¿Qué tan mal tiene que estar tu matrimonio para que pongas atención? ¿Qué tan mal se tiene que poner tu situación para que te des cuenta que vas en la dirección contraria? ¿Qué tiene que pasar para que hagas un alto y digas: ¿sabes qué? No quiero ir en contra tuya, Señor. ¿Hasta dónde tienes que llegar en tu salud, en tus finanzas, en tu trabajo, para que prestes atención? Es que no estás corriendo hacia Dios, estás corriendo de Dios y vas directo a la tormenta. ¿Por qué mejor no nos dejamos que Dios sea el que nos cargue y nos lleve a donde Él quiera llevarnos? ¿Para qué batallamos? Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Deja de huir de Dios, rinde todo a Él, que sea hecha su voluntad y no la tuya, que tu voluntad se alinee con su voluntad. Versículo 12, y Él le respondió: traedme y echadme al mar. O sea, aquí es una total rendición cuando dice: Señor, no puedo contigo, estoy afectando a otros incluso. Échenme al mar. O sea, es el problema, yo sé que está en mí. Echadme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Este problema que traemos, yo lo causé, pero me rindo totalmente a Dios. Y este es así es como que es el punto clave, ¿no? Aquí cuando llega esta rendición, luego dice el versículo 13, que ellos trataron de resolverlo por sí mismos, pero no pudieron. Dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra
mas no pudieron. O sea, al principio no le hicieron caso. Con eso, cuando él dijo, échenme al mar, como que hasta ellos tuvieron temor. Dice, si este hombre está sirviendo, él tiene una relación con ese Dios, pues, o sea, aviéntalo tú. O sea, si así nos está yendo mal. Pero él les dijo, esa es la solución, échenme al mar. Pero se puso de pechito ahí. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces aquí vemos que estaba todo totalmente fuera de control. Ellos trabajaron duro, pero no pudieron volver. Número 7, si estoy contra el plan de Dios, voy a trabajar duro y no me servirá de nada. Efesios 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es el resultado de tus propios esfuerzos, es un regalo de Dios. Y las últimas 3 lecciones de vida de Jonás en el capítulo 1 son buenas noticias. Ya, ahora sí, por fin, ya. Llegaron hasta aquí, síganle. O sea, hay tres cosas importantes aquí que son 3 milagros que vemos y suceden cuando comienzas a hacer lo que Dios te pide. El primer milagro, o sea, bueno, sería el número 8, la lección número 8. Cuando hago lo que Dios pide, las cosas se calman. Wow, dice, por fin, cuando haces lo que Dios pide, las cosas se calman. Jonás 1:14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Qué pasó? Y el mar se aquietó en su furor. O sea, así fue la solución, lo que él había dicho. Se animaron y dijeron, pues tú dijiste, ahí vas. Lo echaron al mar, y cuando lo echaron al mar todavía su vida bajó más. O sea, ya no era como cuando había bajado en el interior de la nave, ahora en el mar. Pero todavía seguía Jonás sin cumplir su misión. Pero estos hombres clamaron a Dios y las cosas se calmaron. Lo pusieron en manos de Dios, la tormenta se calmó. Pon tu situación, pon tu problema en manos de Dios. El segundo milagro que encontramos, o la 9ª lección, es que cuando hago lo que Dios pide, los incrédulos creen. Porque si leemos la historia, vemos que ellos estaban clamando a su Dios, y menciona a Dios con minúsculas. No sé si lo leyeron ahí antes, no sé qué versículo es. Pero ellos clamaban a su Dios. Y cuando menciona al Dios de Jonás, viene con mayúscula. Porque ese es el Dios soberano, el omnipresente, el omnipotente, el creador del cielo y de la tierra, el Rey y Señor de todo. No los dioses hechos por los hombres con D minúscula. Pero aquí estos que eran paganos, que eran incrédulos, creyeron en Dios. Cuando ellos vieron que se detuvo la tormenta, que se calmó al instante, tuvieron temor de Dios y creyeron. Dice Jonás 1:16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ellos se comprometieron con Dios. Y ahorita que terminemos, yo quiero que nosotros hagamos votos, que ofrezcamos sacrificio a Dios, sacrificios de alabanza. Por eso levantamos nuestra mano, nuestra voz, nos humillamos delante de Él y reconocemos su grandeza, su señorío, pero también haces pactos con Dios. Ellos hicieron votos. Cuando vieron que se calmó la situación, ellos se comprometieron con Dios. Y yo quiero invitarte hoy a comprometerte también con Dios. Los incrédulos creyeron. Los incrédulos creen cuando comienzas
a cumplir tu misión, cuando hago lo que Dios me pide que yo haga y doy pasos de fe, aunque me sea incómodo, los incrédulos creen. Gente que está a tu alrededor va a estar viniendo a Cristo cuando arregles tu vida. Cuando regreses a la senda correcta, cuando dejas de huir de Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es tu Nínive? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que dice Dios que hagas que has estado desobedeciendo? Pues empieza a hacerlo, porque vienen estos 3 milagros. Milagro 1, les dije, las cosas se calman. Milagro 2, los incrédulos creen. Milagro 3, la 10ª lección. Cuando acepto mi misión, Dios muestra su misericordia. Y hay consecuencias, entonces, había dicho, por mis malas decisiones. Cuando yo decido mal, cuando yo desobedezco a Dios, mi vida va en descenso, tengo que pagar un alto precio, Dios se me va a oponer y otras personas van a ser dañadas. Pero si hago las cosas a su manera, Él viene y me muestra su misericordia, me da gracia, me da perdón. Y el último versículo que encontramos ahí en Jonás capítulo 1, dice: pero Jehová tenía preparado, y subrayo esa palabra, o sea, Dios va delante de nosotros siempre, porque Dios ya lo tenía esto listo. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y subrayo esa palabra, preparado. Dios ya lo tenía listo. Ahora, no sé si ustedes sean como yo, pero toda mi infancia, cuando yo oía esta historia, ¿qué imaginabas que había tragado a Jonás? Una ballena, decía, no, pues una ballena. Y siempre yo crecí con eso, y como que veo uno Pinocho y Gepetto, y te lo imaginas así, ¿no? Que está allá adentro con una fogatita o no sé. Pero dice, como una ballena, nomás que yo estaba leyendo, viendo unos comentarios. Miren, las ballenas pertenecen a un grupo de mamíferos marinos conocidos como cetáceos. ¿Quién sabía eso? Pues, mucha cultura general, los que sí. Pero lo que me llama la atención es que la ballena no es un pez. Para mí era un pez grandote, ¿no? Pero no. Las ballenas no son peces porque tienen sangre caliente y respiran a través de pulmones y dan a luz a crías vivas que se alimentan de leche materna. Órale, imagínense un pez amamantando pues eso hacen las ballenas, porque no son peces, porque son mamíferos. Pero aquí, bueno, todo este rollo que les estoy echando es que Dios pudo haber usado una ballena si lo hubiera querido, pero la palabra ballena no aparece allí en el libro de Jonás. Sí aparece en la Biblia, pero no aparece en el libro de Jonás. Si Dios quisiera haber usado una ballena, Él lo puede hacer si Él quiere. Pero dice aquí que usó un gran pez. Ahora, si puedes creer que Dios creó el universo con todas sus criaturas y Él hizo todas las especies y todos los peces, pues no tendrás problema en creer que Dios preparó un gran pez. Y a lo mejor fue el único que hizo, yo no sé, ¿verdad? Porque dices, es que encontré también unos que creen que fue un tiburón ballena, que eso sí es un pez y que comen plancton y que tienen la boca muy grandota y que a lo mejor fue lo que se lo tragó. Tal vez. El punto es que Dios preparó un gran pez y tiene algo preparado para ti de antemano. O sea, no un gran pez, o sea, necesariamente, pero si Él creó todo, Él pudo hacer un gran pez personalizado para Jonás. O sea, a lo mejor con chimenea o con aire acondicionado si hacía calor. O sea, es Dios. Si Él creó todo, Él puede crear algo especial para ti. Es Dios.
Y a veces nos clavamos tanto en lo de adentro del pez. Dice, es que no se puede eso son mentiras, es una fábula. No, si ahí dice yo lo creo. Es Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera, te guste o no te guste. Les digo, podía ponerle chimenea y aire acondicionado, un gran pez preparado. Él lo preparó, Él lo hizo especial, pero olvídate de lo que está dentro del pez. Lo que tenemos que clavarnos en lo que está dentro del corazón de Jonás, porque vemos esta historia, es alguien que estaba rebelde en contra de Dios, que estaba huyendo de Dios, hasta que llegó el momento en que hizo un alto y dijo, ya me rindo, Señor, ya no puedo seguir más adelante, no quiero seguir luchando contra ti, quiero mejor ir de tu mano hacia donde tú me quieras llevar. Y ahora, de enfocarnos en lo que hay en el corazón de Jonás, yo quiero enfocarme en lo que hay en tu interior, en lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere de ti? ¿O qué es lo que esperas de Dios? ¿O qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué hay en tu corazón? Dios lo conoce, lo que hay ahí. Pues yo quiero decirte que es un Dios que tiene misericordia, y es un Dios que te ama y que ha sido paciente contigo y conmigo hasta ahorita. Pero hay un límite. No puedes seguir haciendo lo que tú quieras toda la vida. Tienes que hacer un alto y decir, Señor, voy a dejar de luchar contra ti, me alineo a tu voluntad, me someto a lo que tú quieras. ¿Habrá alguien que esté conmigo en esto que diga, yo le entro? Pues ponte de pie, por favor, y vamos a rendirnos totalmente. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Deja de estar resistiéndote a Dios. ¿Conoces tu misión? De aquí va a salir tu misión, de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Has corrido para alejarte de Dios? ¿O quieres correr hacia Dios? Dios te llama a cumplir tu misión para la que fuiste creado. Tienes un propósito de vida, y huir de Dios te aleja de tu propósito. No te puedes esconder de Dios, porque vas a ir en descenso. Si estás huyendo de Dios, te va a costar. Dios se te va a oponer, las personas van a ser heridas, la cosa se va a poner peor, y aunque te esfuerces y trabajes duro, no va a funcionar. Pero si llegas al punto de total rendición y dices, tírenme a la borda, ya, mi vida no vale, me rindo a ti, Señor, y nos ponemos en las manos de Dios, en su gracia, entonces vas a obtener los milagros. Las cosas se van a calmar, los incrédulos van a creer, y vas a obtener la misericordia de Dios. Deja de huir de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a rendirnos. Si te es posible, levanta tus manos al cielo y di, Señor, hoy me rindo a ti. Di fuerte, si este es tu deseo, Señor, hoy me rindo a ti. Me abandono a tu causa, Señor. No quiero seguir luchando contra ti. No quiero ir rumbo a la tormenta, sino que me entrego para que tú te hagas cargo de mi vida. Sé mi Señor, sé mi Rey, sé mi Salvador. Me someto a tu voluntad. Te pido que mi voluntad se alinee a tu voluntad. Me pongo en tus manos para que me salves, me rescates. Sé mi Rey y Señor. Perdóname por mis faltas, por mis pecados.